según son las expectativas. Esa fuerte recuperación, a su vez, ha sido paralela a la recuperación de las exportaciones. Las exportaciones del Mercosur han crecido muchísimo en los últimos años. En todo el periodo realmente era de esperar que crecieran eso, pero en los últimos años el crecimiento ha sido realmente alto. Y lo que importa destacar en el caso del Mercosur es la estructura de esas exportaciones. El propio Mercosur es destinatario de alrededor del 14% de las exportaciones. Y si consideramos el conjunto de ALADI, es responsable del 26,5% de las exportaciones del Mercosur. El resto se divide entre el 18% para la Unión Europea, el 8% para Estados Unidos, el 13% para China y otros países emergentes cerca del 10%. ¿Por qué interesa destacar estos números? Interesa destacar estos números para ver qué efecto puede tener, según nuestra estructura de comercio exterior, el efecto de la crisis en Europa y en Estados Unidos, que como muy bien se decía con anterioridad, es una crisis del Atlántico Norte y de Japón. Realmente, en términos mundiales, hay una cantidad de países que no han estado en crisis, como destacaba el contador Iglesias. Si suponemos, yo hice un pequeño ejercicio para conversar aquí con ustedes. Tengo un supuesto básico. El supuesto básico es que no va a suceder la peor hipótesis que decía el doctor Frenkel en su conversación anterior. Es decir, yo no puedo creer que lo que vaya a resolver la Unión Europea sea que caiga una especie de bomba atómica en la economía mundial. Quiero creer que realmente lo que va a suceder es que van a primar resoluciones sensatas que de alguna manera van a mitigar algo la situación para que no se llegue a los extremos de una caída absolutamente generalizada en las condiciones de crecimiento mundial. De cualquier manera, la crisis, como se destacaba, no va a ser una crisis corta, va a ser una crisis relativamente larga y de recuperación relativamente lenta. Tenemos enfrentados además a los dos principales núcleos en crisis en sus políticas económicas para salir de la crisis, lo cual es una cosa que realmente agrava la situación. Pero en caso de que haya una respuesta sensata por parte de la Unión Europea, creo que podría haber márgenes de convergencia en las políticas de estos dos bloques. Yo, el ejercicio que quería conversar con ustedes, viendo los efectos de la crisis sobre nuestros países, en términos comerciales, supuse una caída del 50% en las exportaciones del Mercosur en su conjunto a la Unión Europea y a Estados Unidos. Una caída del 50% en las exportaciones a Estados Unidos y a la Unión Europea implicaría una caída del 14% en las exportaciones globales del Mercosur si el resto, por algunas cosas que voy a decir después, suponemos que se pueden mantener sin cambio. Eso implicaría una caída en la tasa de crecimiento del producto de 1,5%. Quiere decir que si estamos creciendo a tasas entre el 6 y el 5%, el efecto que tendría esa caída tan fuerte en las exportaciones a Unión Europea y Estados Unidos implicaría un crecimiento del Mercosur entre 3,5 y 4,5%, lo cual es una caída frente a la tendencia que traíamos, pero, digamos, de ninguna manera es, por supuesto, no es una recesión y tampoco serían crecimientos, digamos, despreciables. Ahora, ¿en qué puede radicar que el resto de nuestro comercio exterior
se comporte relativamente bien, y ahí está nuestro desafío. Si ustedes han seguido las noticias de la discusión entre Estados Unidos, sobre todo, y China acerca del valor de la moneda china, habrán podido constatar que de alguna manera China venía valorizando su moneda, es decir, de alguna manera encareciendo relativamente sus exportaciones y facilitando un poco no tener esos elevadísimos déficits, superávit comerciales, y aumentar algo sus importaciones. Además, hay un claro movimiento en el caso de China a un aumento de la importancia de la demanda interna, lo cual lógicamente va a llevar a un aumento en sus importaciones. Según las estimaciones de CEPAL, China crecería entre 2011 y 2012 entre el 8 y el 9%. Quiere decir entonces que realmente tenemos, digamos, el resto de los países asiáticos, de los países emergentes, también mantendrían tasas de crecimiento relativamente altas, no tan altas como los de China, alrededor del 6,5%, que son también importantes destinos de las exportaciones del Mercosur. Acá me interesaría destacar un punto que destacaba Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de CEPAL, en su última exposición en Aladi. Ella destacaba que el comercio sur-sur había pasado del año 1985 al 2010 de ser el 6% del comercio mundial a ser el 24% del comercio mundial. Ese es un dato realmente muy importante, y muy importante para las estrategias que deberían desarrollar nuestros países. Es muy diferente la composición de nuestro comercio exterior hacia los países en desarrollo, hacia el sur, que la composición hacia los países desarrollados. En ese sentido, digamos, yo creo que todos ustedes saben que el valor agregado de las exportaciones hacia los países en desarrollo es muchísimo más alto que el valor agregado de nuestras exportaciones a los países desarrollados. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es sobre todo importante en términos de crecimiento. El crecimiento económico es básicamente un cambio en la estructura productiva de un país. Ese cambio en la estructura productiva de un país está muy vinculado, o en general ha estado muy vinculado, al cambio en la estructura del comercio exterior. Al cambiar la estructura económica del país, cambia la estructura del comercio exterior. Y esa estructura, ambas, van cambiando hacia sectores que tienen mayor intensidad tecnológica y, por supuesto, mayor valor agregado. Y esos son los sectores en que crece más la productividad. Y la productividad es el motor fundamental del crecimiento. Entonces, en este sentido, los países en desarrollo constituyen nuestro mejor mercado para nuestro crecimiento futuro y la dinámica de nuestro crecimiento futuro en el largo plazo en este momento. Sin, digamos, dejar de lado que también es importante, en el caso del Mercosur, por ejemplo, llevar adelante acuerdos de libre comercio como los que se están en este momento negociando o han revivido su negociación con la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, resumiendo, y pensando en el comercio del Mercosur con la Unión Europea y con Estados Unidos. El comercio del Mercosur con la Unión Europea, el 50% son productos primarios o basados básicamente en productos primarios, la mitad. Estos seguramente van a tener efecto, van a sufrir efecto de la crisis en caída de precios y no en volumen. Según también las estimaciones de la CEPAL,
de todas maneras, los precios han estado bajando, pero difícilmente lleguen a los valores que tradicionalmente habían tenido. Es decir, se van a mantener a niveles altos, aunque menores a los picos de 2007-2008. En el caso de combustibles, lubricantes y minerales y metales, son productos de los que no se puede decir nada de lo que vaya a pasar. Son productos de altísima variabilidad y en este momento, el caso de combustibles, por ejemplo, una altísima incertidumbre por los sucesos que están sucediendo en las zonas productoras de productos de combustibles y de petróleo. La situación, las manufacturas ajustarán seguramente por volumen y no tanto por precios. Ahí es posible que sintamos un efecto más acentuado. Pero en el caso de la Unión Europea, las exportaciones de manufacturas son solamente el 20% del total. Y en el caso, es más importante en el caso de Estados Unidos. Pero nuestro comercio con Estados Unidos es solamente, nuestras exportaciones son solamente el 8%. Quiere decir entonces que realmente yo creo, yo soy relativamente optimista en términos de cuál va a ser, siempre con el supuesto de que no vamos a llegar a la catástrofe, en el caso de la Unión Europea. En el sentido de que seguramente nos va a pegar la crisis, seguramente vamos a bajar las tasas de crecimiento, pero tengo la impresión de que si se cumplen ciertos supuestos de sensatez a nivel mundial, la situación no tiene por qué llegar a ser dramática. En el caso particular del Uruguay, la situación es relativamente más favorable todavía. Es poco lo que se puede decir con respecto a los flujos de inversión. Los flujos de inversión venían aumentando de manera muy acelerada hasta el 2008, cayeron fuertemente en el 2009, en el 2010 se están recuperando y parece seguir la tendencia en el 2011. Quiere decir entonces que ese estímulo realmente se va a mantener y en un plazo relativamente breve se va a recuperar. Son muy importantes los crecimientos, en particular que ha tenido la inversión china en el caso del Mercosur. También en este caso, como vemos, los países asiáticos, y en particular China, están desarrollando una política que nos puede mitigar algo la situación de los efectos sobre la crisis. ¿Cuáles son los principales desafíos? Y con esto termino. Visto lo que yo presentaba y la importancia que creo que hay que darle al desarrollo del comercio sur-sur y al aumento de acuerdos en ese sentido, creo que lo primero que tenemos que considerar es una profundización de la integración. En primer lugar, una profundización del proceso del Mercosur. El proceso necesita ordenar su institucionalidad. Ya ha tomado algunas medidas, sobre todo en lo que tiene que ver con asimetrías, a través del Fondo de Convergencia Estructural. Hemos resuelto el cronograma de eliminación del doble cobro del arancel, que, como destacaba el anterior expositor, era un problema en las negociaciones de ellos con la Unión Europea, también era en el caso nuestro, pero además era un obstáculo realmente a la circulación de bienes al interior del país. Tenemos que disminuir la perforación del arancel externo común, que está muy perforado en este momento, tiene demasiadas excepciones de todo tipo, tiene sectores completos que no están incluidos en el acuerdo, como el automotriz, por ejemplo. Esos serían algunos elementos. Hay que profundizar mucho en la integración productiva y se están haciendo esfuerzos en este sentido. Se está ensayando, es cierto,
a través de comercio administrado, pero entre los países del Mercosur se está integrando la cadena automotriz, especialmente entre Brasil, Uruguay y Argentina. Es cierto, como les decía, que con comercio administrado, pero es preferible que sea así, que se vaya integrando la cadena a que continuemos de espalda, digamos. Como les decía con anterioridad, es importante el Mercosur tiene una deuda en sus negociaciones internacionales de comercio. Esa deuda es sobre todo la negociación con la Unión Europea, que empezó hace 10 años y estuvo parada durante 4 y ahora se acaba de retomar. No creo que las condiciones en este momento sean especialmente favorables para el reinicio, pero también hay voces en Europa que dicen que hay que mirar hacia América Latina, que continúa creciendo, que es un lugar importante a nivel del contexto internacional y en particular el Mercosur. Quiere decir que ahí tendremos que esperar el desarrollo de los acontecimientos para ver qué sucede. Por último, creo que Mercosur debería mirar con mucha atención y propugnar la convergencia de los acuerdos que en este momento existen en ALADI. Probablemente ustedes han oído que para el año 2018-2019 prácticamente todas las relaciones bilaterales de comercio al interior del ALADI van a estar llegando al arancel cero. Pero eso implica a todos acuerdos diferentes. Necesitamos hacer converger esos acuerdos para que realmente se constituya una zona de libre comercio a nivel del conjunto de los países del ADI, que sería toda América del Sur más México y Cuba. Esto es algo que tendría que tener prioridad por parte del Mercosur para ser llevado adelante. Y, por supuesto, como destacaron, y no voy a abundar al principio en las anteriores intervenciones, en la anterior parte, es muy importante que coordinemos respuestas a la crisis y que coordinemos en lo posible respuestas de política económica para enfrentar los problemas. Una cosa que deberíamos considerar muy seriamente, me parece, a nivel de Mercosur, es tener un fondo de contingencia lo suficientemente grande para poder enfrentar eventos como el evento que estamos en este momento conversando. Les agradezco mucho y nada más. Muchas gracias, doctor. Invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Carlos Álvarez, licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es el secretario general de ALADI y preside el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, CEPES. Durante el periodo 2005-2009 fue presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, vicepresidente de la Argentina y presidente del Senado de la Nación en el periodo 1999-2000, diputado nacional durante los periodos 89, 93, 93 al 97 y 97 al 2001, diputado nacional constituyente en 1994. Es miembro del Foro Iberoamericano y cofundador de la Red de Fundaciones Progresistas del Cono Sur, integrada conjuntamente por la Fundación Chile 21 de Chile, por la Fundación Perseu Abramo de Brasil y por la Fundación Liber Seregni de aquí de Uruguay. Fue profesor titular de Pensamiento Político en la Universidad Nacional de Quilmes y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ha realizado actividades docentes en carreras de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de El Salvador y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Participó como observador internacional en varios procesos eleccionarios. Doctor Álvarez, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores de este evento. Me da mucho gusto estar aquí en el Palacio Legislativo con los amigos, el canciller, el ex canciller Operti, los compañeros aquí presentes que son la mayoría buenos amigos, con embajadores de la ALADI que ahí veo, así que es importante. En primer lugar, creo que es muy difícil
hacer un ejercicio sobre el impacto de la crisis, porque la política y la economía han perdido capacidad para prever el desarrollo de esta crisis. Y parte de esa pérdida de capacidad para predecir a dónde va la crisis tiene que ver justamente con esa crisis, que yo creo que, para sintetizar, ha tenido mucho que ver con 3 o 4 brechas que se armaron a nivel mundial. Uno, la brecha entre la economía real y la economía casino. La economía de la producción con la economía de los productos financieros, cada vez más sofisticados y cada vez más incomprensibles. En segundo lugar, la brecha entre esa economía financiera y la capacidad de regulación sobre esa economía, la capacidad de supervisión sobre esa economía, lo que generó una cantidad de burbujas que habían empezado a desarrollarse en Estados Unidos y que después tuvieron su continuidad en Europa. La brecha más preocupante es la brecha entre la economía y la política. Esa acumulación de derivados, de productos financieros incomprensibles, generó que la política quedara de alguna manera rehén de los mercados. Hay un desfasaje entre la capacidad de la política de gobernar la economía y los desbordes que produjo esa economía financiera, esa economía más tipo casino, no solamente sobre la capacidad de regulación, sino sobre la capacidad de la política. Esto se ve, esta dificultad de la política para conducir y liderar la crisis se pone muy de manifiesto sobre el poder casi omnímodo hoy de las calificadoras de riesgo. La calificadora de riesgo vale mucho más hoy en el mundo que lo que vota la gente, que lo que pueden hacer los gobernantes, que el poder de la política. Y esto significa un cambio también, cambio de sentido en la relación de la democracia y los mercados. Porque esto lo que instala es una idea de una democracia tutelada por los mercados y hoy peor, tutelada por las calificadoras de riesgo. Es decir, el mundo no dijo nada cuando las calificadoras de riesgo nos condenaban a la recesión, a la crisis y al ajuste en América Latina. Pero hoy parte del mundo desarrollado descubre este rol de las calificadoras de riesgo que está, digamos, generando tanta incertidumbre y tanta desazón en la política y en la economía europea. ¿Qué quiero decir con esto como introducción? Que es muy difícil la predicción sobre procesos que se han escapado a la voluntad política, a ciertos niveles de racionalidad y a ciertos niveles de predicción. Por eso son todos ejercicios que tienen que ver con, digamos, que ninguno de esos ejercicios pueden demostrarse absolutamente certeros. Entonces habrá más pesimistas que dirán, explota el euro, termina el euro y se cae la experiencia de la integración europea, y otros dirán, esto no va a llegar a tanto. Esto puede tener, asumo, los efectos que tuvo la crisis del 2008 en Estados Unidos. Ahora bien, primero nosotros tenemos que festejar, entre comillas, digo esta palabra que puede ser excesiva, porque nos encuentra a los latinoamericanos como nunca estuvimos. Y no exagero cuando digo esto, porque nunca tuvimos democracia, crecimiento sostenido de la economía sobre fundamentos sólidos y combate a la pobreza y a la marginalidad de cierta eficacia. No hacia la desigualdad, pero sí a la pobreza y a la indigencia. Estas tres dimensiones en América Latina nunca fueron de la mano, porque tuvimos grandes demócratas que fracasaron en la economía, tuvimos economías que crecieron 4 o 5 años, pero generaron muchísima injusticia en la distribución del ingreso y generaron pobreza y marginalidad y desempleo.
o tuvimos procesos de profunda distribución del ingreso, pero con baja intensidad democrática. Es que la distribución del ingreso se producía a costa de la calidad de la democracia. Entonces, democracia, crecimiento sostenido y combate eficaz a la pobreza y a la marginalidad, esto es la primera vez que lo tenemos reunido en América Latina. Y el crecimiento es en parte producto de las buenas condiciones internacionales, es en parte producto de los buenos precios de los commodities, pero es también que los gobiernos, la mayoría de los gobiernos, han manejado bien los fundamentos de la economía. Si uno mira los fundamentos de las economías de la mayor parte de los países latinoamericanos, ustedes van a observar equilibrio fiscal, equilibrio superávit de la cuenta corriente y bajo nivel de endeudamiento respecto al PBI. Son indicadores económicos que envidiarían la mayor parte de los países europeos hoy. Es decir, que no ha sido todo producto de la casualidad, del azar o de los commodities. O sea, que esta mejora no nos viene otorgada o dada solamente por los precios internacionales. Los gobiernos latinoamericanos han hecho las cosas bien desde el punto de vista de garantizar fundamentos macroeconómicos. Y el cuarto elemento que agregaría yo es el compromiso por la integración. Ahora, la integración es un proceso al cual no se le puede pedir que sea el amortiguador de una futura crisis de orden global. O sea, es difícil hoy, con el grado de desarrollo que tienen los organismos de integración regional, que se le pida a esos organismos que puedan atemperar o amortiguar las posibles consecuencias de la crisis. Ahora sí, hay tareas comunes, hay desafíos comunes, pero tienen mucho que ver con la voluntad de los gobiernos. La primera es, me parece, lo que nos hace más fuerte y menos vulnerables es mantener y seguir defendiendo y fortaleciendo los fundamentos económicos de cada uno de los países. Esto es lo que nos hace menos vulnerables, que haya políticas contracíclicas eficaces. Esto es fundamental. Me parece que ahí eso tiene que ver con las estrategias que cada país se ha dado en términos de desarrollo nacional. Ahora bien, sí hay un tema que atañe a la región, a Latinoamérica, y es el tema que discutimos en Aladi hace 2 días, y que está en la agenda del debate latinoamericano, estuvo en la CELAC en Caracas, estuvo en la UNASUR, que es cómo aumentamos el comercio intrarregional. O sea, porque desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista estratégico, si tenemos más comercio, vamos a mejorar y avanzar en la integración y vamos a construir un mercado común regional, latinoamericano. A eso aspiramos. Pero por otro lado, si la crisis se acelera, tener más comercio nos permite bajar las vulnerabilidades. ¿Y por qué tener más comercio es más importante? Porque el canal de contagio hacia nuestra región es más por el lado comercial que por el lado financiero. Hoy América Latina tiene uno de los sistemas financieros más fuertes del mundo. Eso también porque aprendimos de la experiencia de los 80, de la crisis de la deuda, aprendimos de lo que nos pasó en las últimas décadas. Y empezamos a dejar atrás las políticas pendulares y las políticas desmesuradas de América Latina. Por eso algunos países fueron muy inteligentes cuando empezaron a poner restricciones al capital volátil. Eso hace una década estaba como muy mal visto. Hoy hay una cantidad enorme de países que ponen restricciones y regulan la cuenta capital de sus economías, es decir, lo que hizo Chile, lo que hizo Brasil, lo que hicieron otros países, no solamente en América Latina, es incentivar el capital productivo, aquel que hunde capital
y trabajo en los países, pero trata de regular los fondos volátiles, aquellos que así como entran, en muy pocos días salen, y eso genera incertidumbre y genera mucha inestabilidad en nuestras economías. Más comercio, ¿por qué? Hacia adelante, porque si creamos la CELAC me parece que aparte de hacer un foro, un mecanismo en lo que están todos los países latinoamericanos, uno de los elementos más sólidos, más concretos que puede tener la CELAC es expresar un mercado común latinoamericano, fuerte, potente, que viabilice esa idea de que esta puede ser la década de América Latina, que América Latina puede ser una región de las más dinámicas en la nueva configuración de un orden económico mundial distinto. Es muy difícil llegar a ese orden económico mundial distinto siendo una macroregión que no está integrada comercialmente. Integrada comercialmente, digo, con toda la heterogeneidad que tiene la región y buscando complementariedades, equilibrios y síntesis entre aquellos países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, en que han orientado su desarrollo hacia afuera, el caso Chile, con aquellos países que han dado supremacía a modelos de desarrollo endógenos más cercanos a los años 60 o 70, donde imperaba el modelo de sustitución de importaciones, que a un modelo superador. Es decir, ¿cómo conciliamos en la región modelos de desarrollo que son distintos, que son plurales, es decir, que tienen inclusive distintas visiones, podríamos decir, sí, ideológicas, y que esas visiones ideológicas alimentan proyectos nacionales de desarrollo muy diferentes, muy divergentes? Ahora, aún tomando esas divergencias, aún tomando esa pluralidad de modelos, se puede construir en América Latina, se puede pensar que tengamos un mercado común latinoamericano. Y esto me parece que es una tarea que tenemos que hacer desde la LADI, con los demás organismos. ¿Por qué? Porque la LADI, bueno, tiene 13 países de América Latina, y en ese sentido no somos solamente sudamericanos, sino que la presencia de México, de Cuba, ahora de Panamá, y dentro de poco tiempo de Nicaragua, le da a la LADI una dimensión importante, al margen de ser, digamos, de alguna manera la asociación que tiene como fin, es decir, promover el comercio y justamente en su visión estratégica ayudar a generar una zona de libre comercio latinoamericana. Y digo esto, aprovechándolo de la LADI, aprovechando que está el Mercosur y que está la CAM, digo que nosotros tenemos un compromiso de ordenar el espacio regional, de ordenar. ¿Por qué? Porque la crítica al exceso de organismos